Gracias, presidente. En primer lugar, antes de presentar una moción tan concreta sobre este dispositivo, quiero lanzar una reflexión sobre el sistema sanitario. Quiero dejar claro que la sanidad es un sistema muy complejo, en el que un mayor gasto no implica necesariamente mejores resultados o un aumento de las prestaciones. Si no ordenamos adecuadamente los recursos, da igual cuánto invirtamos, porque el rendimiento no va a ser el aceptable y el deseado. En este caso, la propuesta que traemos a la Cámara, el sistema de teleictus y un ejemplo, una muestra a escala de cómo con una adecuada planificación de los recursos sanitarios, con poco podríamos hacer mucho. Estamos hablando de una patología, en este caso de gran relevancia, segunda causa de muerte y primera de discapacidad, para la cual existen tratamientos verdaderamente efectivos, como la fibrinolisis, y relativamente sencillos. Este tratamiento es resolutivo en el 30% de los casos a los que se aplica. El 25% de los pacientes en el entorno asturiano podrían tener indicado la aplicación de este tratamiento, y es perentorio que se aplique dentro de las primeras 4 horas y media desde que sucede el evento. En este caso, como decimos, el tiempo y el cerebro. Pero bien, tenemos un problema en Asturias que es consustancial a la nuestra geografía y a las nuestras comunicaciones, en el que, a pesar de la buena organización de los servicios de emergencias y a pesar del aceptable funcionamiento del protocolo Código Ictus, pues simplemente por esta distancia, los hospitales, las personas que viven en las áreas de Xarrio, de Cangas y de Arriondes, las áreas 1, 2 y 6, pues ven retrasada, mínimo con 1 hora, evidentemente, la aplicación de este tratamiento. ¿Y esto qué supone? Pues supone que en la práctica queden excluidos del protocolo Código Ictus, dado que pues la mayoría de ellos no podrían llegar a tiempo a los recursos que están dispuestos en Xixón o en Ubieu para aplicar la fibrinolisis. ¿Qué sucede? Que es lo que ante esta situación deberíamos estar planteándonos. Pues bueno, si tenemos en nuestra mano ya, a fecha de hoy, los recursos necesarios para poder salvar esta distancia. Y si los tenemos, sería tan simple como instalar sistemas de videoconferencia para que los internistas o los médicos de urgencias de los hospitales comarcales pudieran evaluar, junto con un neurólogo en un servicio central, la situación de los pacientes con sospecha de ictus, realizar la prueba en el hospital comarcal y administrar la fibrinolisis ya en ese momento, lo cual estaría forrándonos 1 hora preciosa y que permitiría incluir a muchos más pacientes en la rama del tratamiento. Esto ocurre de tal forma que hay algunas áreas sanitarias, como ya el caso de la de Cangas en la Arcea, donde prácticamente ningún paciente recibe este tratamiento al cabo del año, cuando por estadística, por incidencia, por población, serían 82 los casos anuales que presentan. Con lo cual, para subsanar esta situación y haciéndolo de la forma más eficiente posible, con el menor gasto posible, planteamos este sistema. De tal manera que, según los cálculos que realizamos en colaboración con profesionales que plantean también estas soluciones, podríamos estar aforrando en torno a 525.000 euros al año, que es el equivalente a los pacientes tratados,
y a la discapacidad que se desaforraría de 21.000 euros por paciente y año, cuando el coste del servicio sería de unos 300.000 euros, teniendo en cuenta el personal que habría que contratar. Pues bien, esto, como decía yo, un ejemplo a escala de cómo con una adecuada planificación y política sanitaria no es tan importante cuánto se destina, sino cómo se gasta. Y en este caso, cuando nos enfrentamos a los presupuestos que el Partido Socialista nos presenta para sanidad, vemos que no existe ningún plan que prevea aumentar el rendimiento, que proponga una evaluación, una reinversión de los recursos que tenemos, que no se fomenta el análisis, el seguimiento del gasto en farmacoterapia, cuando estamos gastando en fármacos en torno al 10% del presupuesto asturiano. El nivel de desglose, el nivel de detalle, el nivel de análisis del presupuesto para sanidad ni siquiera entra a determinar qué gasto se va a hacer en personal en atención primaria, con lo cual no sabemos si se aumentan los recursos para esta pata del sistema sanitario, que sí sabemos que es de las que más aumenta el rendimiento y la eficiencia del sistema, en tanto que aborda con mucha mayor prontitud una infinidad de problemas que más adelante podrían agravarse y generar un mayor coste. No vemos, por tanto, de ninguna manera reflejado en estos presupuestos una apuesta por la eficiencia y una apuesta por la estrategia. Y esto es precisamente pues, lo que nos fae dudar y lo que conducirá a una serie de enmiendas que procurarán introducir estos cambios cualitativos dentro de los presupuestos, porque, como ya dijimos en muchas ocasiones, nun solo val caballo grande, lo importante es que ande. Gracias, señor.